Las opiniones expresadas por nuestras invitadas son propias de cada una y no reflejan necesariamente la postura de este espacio. Creemos en el diálogo abierto y en la diversidad de ideas como herramientas fundamentales para la reflexión y el aprendizaje. Nuestro objetivo es generar conversaciones que inviten a cuestionar, comprender y crecer juntos, juntas y juntes. Tengo los bolsillos vacíos, los labios partidos, la piel con escama cada vez que miro hacia el vacío, las suelas gastadas, las manos atadas, la puerta de entrada siempre tuvo el cartel que dijo que estaba cerrada. Una espina clavada, una herida infectada, entramada, una rabia colmada en el todo y en la nada. El paso torpe al borde sin acorde cada vez que pierdo el norte. Tengo la pérdida del soporte, el tiempo que clava me traba, la daga me mata, filuda la flama sin calma, que de las manos se me escapa, pero tengo mi rincón florido, sacar la voz, no estoy sola, estoy conmigo. Liberarse de todo el pudor, tomar de las riendas, no rendirse al opresor, caminar erguido sin temor, respirar y sacar la voz. ¿Qué busca el feminismo? ¿El feminismo solo beneficia a las mujeres? ¿Por qué todavía hay quienes creen que ya no es necesario? Hoy nos adentraremos en un tema que ha transformado el mundo, pero que sigue despertando debates y confrontaciones. Hablaremos de lo que el feminismo es y lo que no, sus logros, sus desafíos y por qué sigue siendo tan relevante. Para hablar de ese tema, invité a una muy admirada amiga, Jos Paredes, a quien puedes encontrar en Instagram como @yosoyjosparedes. Jos es activista, egresada de la carrera en Ingeniería en Gestión Empresarial del Instituto Tecnológico de Puebla. Ha trabajado en proyectos a nivel nacional e internacional. Estuvo en Alemania más de 2 años gestando política pública a favor de la migración y el refugio, lo que la llevó a crear programas bilaterales entre México y Alemania, donde becaron anualmente a 20 mujeres mexicanas para estudiar política pública en el extranjero, con lo que se buscaba involucrar a más mujeres en la política. Además, es fundadora de Yes She Can We Can, una plataforma innovadora dedicada a empoderar a las mujeres a través de la construcción de comunidad y el activismo, fundada con la visión de crear un espacio donde las mujeres se vean como iguales y compartan herramientas para superar desafíos. ¿Puede un hombre ser feminista? ¿Cuál ha sido el impacto del feminismo? ¿Cómo ha cambiado el feminismo a la manera en que las mujeres participan en la política y en el ámbito social? Si alguna vez has querido entender el feminismo más allá de todo lo que se dice, este episodio es para ti, porque la lucha por la igualdad nos toca a todos, todas y todes. No olvides compartir este episodio y darle like para que el mensaje llegue a más personas. Te doy la bienvenida al episodio número 6 de la 6ª temporada de Cositas de Niños. Hey, escucha, ven pa' acá. Somos cositas que nadie va a callar. Rompiendo tabúes nos vamos a desatar. Vulnerables pero listos para azar. Nos dijeron no hables, ¿qué más da? Aquí estamos juntos, no hay que ocultar. Cositas de niños, vamos a gritar. Compartimos todo, sin miedo de hablar. Te doy la bienvenida a este episodio de Cositas de Niños con una maravillosa invitada, una amiga que yo quiero mucho, que bueno, logramos ahí conjuntar la agenda, que todo coincidiera. Jos, bienvenida a Cositas de Niños. Muchísimas gracias por el espacio, de verdad. Yo siempre encantada de sumar y de escuchar y de compartir y de chismear sobre todo, pero platicar también de estos temas importantes que pues representan una oportunidad para el cambio colectivo, ¿no? Y en la sociedad. Y hoy vamos a hablar de feminismo. Polémico, siento yo, ya más o menos hablamos de él también la jornada pasada, pero que sigue estando vigente y que sigue estando ahí y que siento yo que siguen distorsionando. Entonces, qué mejor que volver a hablar de lo mismo, romper mitos al respecto. Creo que es una causa muy noble, una causa muy fuerte que ha logrado muchos avances, pero que lamentablemente quienes se oponen al feminismo, pues suelen empezar como a generar mala información y las personas a las que llega, pues se crean muchas cosas de estas, ¿no? Entonces creo que es una buena oportunidad para romper muchos mitos, Joss. Y quisiera empezar con una pregunta, pues siento que básica. ¿Cómo definirías el feminismo en términos simples, así como para que lo entienda cualquier persona? Fíjate que aunque lo diga de la manera más simple para mí, pienso que sigue siendo un tema, como ya lo dices, debatible y complejo, porque para mí el feminismo significa como esta lucha por la igualdad de los derechos y oportunidades, pero justo
cuando decimos la lucha por la igualdad, todo el mundo piensa como, ay, no, pero es que los hombres y las mujeres y la diversidad no puede ser igual, ¿no? Y es como, no, 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 a ver, espérate, no estamos luchando porque se nos vea como iguales y para ejercer, ¿no? Esta igualdad, como el ser equivalentes, sino como esta lucha, tener acceso a las mismas oportunidades que los hombres han tenido históricamente, ¿no? Por poner un ejemplo, es decir, antes no veíamos a las mujeres envueltas en la política, hoy las vemos, hoy participan las mujeres, pero para ello también significó hacer una ley, ¿no? De paridad, donde dijera, bueno, van a participar las mujeres al mismo nivel que participan los hombres. Antes no veíamos mujeres conduciendo carros. Por ejemplo, en el 2019, cuando estuve en Egipto, me tocó el debate, literal, me tocó el debate de que si las mujeres eran aptas para manejar los trenes o no. Imagínate que en otros países se sigue debatiendo si las mujeres son capaces o no. Entonces, el feminismo justo busca esta lucha por la igualdad de oportunidades, por la igualdad de accesos. Y eso se le llama, pues al final, la igualdad de derechos, porque todas tenemos el derecho de vivir una vida plena y feliz justo haciendo lo que queremos. Pero pues si no tenemos acceso a la información, acceso a los recursos, ¿no? Justo ahí está la lucha. Entonces, para mí, esa es como la definición en términos simples, aunque es debatible para allá afuera. Y bueno, aquí siempre siento que hay una confusión. ¿Hablamos de igualdad o hablamos de equidad? Porque son dos términos diferentes. Desde el feminismo siempre vamos a hablar desde la igualdad, ¿no? Entender que la igualdad y la equidad, aunque pareciera que van de la mano, son términos completamente diferentes. La igualdad habla de literalmente este ser igual, ¿no? De un signo de igual, por ejemplo, por así pongámoslo. Y entonces cuando hablamos de igualdad es el mismo acceso a las oportunidades que los hombres, que la diversidad tenga el mismo acceso de oportunidades y derechos como cualquier otra persona los tendría, ¿no? Eso para nosotros es la igualdad. Y no hablamos de que queremos ser iguales que los hombres, no, 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 tenemos diferentes condiciones. Y no porque seamos mujer, hombre, diversidad, tenemos diferentes condiciones. Simplemente las personas somos diferentes. Por lo tanto, no podemos hablar de una igualdad, pensar en que África, Asia, Europa, América Latina tendría que ser igual, pues es ilógico, porque entonces, ¿dónde está esta diversidad? Pero la igualdad en cuanto a derechos no puede hacer una diferencia. La igualdad ahí en derechos sí tiene que ser, ¿no? Tiene que virarse por igual. ¿A qué me refiero con esto? Por ejemplo, pongamos el caso de nuestra Constitución mexicana. Dice que cualquier persona en suelo mexicano tiene los mismos derechos que cualquier otro ciudadano mexicano. Esto quiere decir, con este tema ahora que también podría ser muy debatible y funable y que creo que también se presta mucho para intercambiar ideas, pues es todo este rollo que está pasando, este hecho de que ahora está habiendo estas deportaciones y expulsiones masivas. Podríamos pensar que, bueno, entonces los venezolanos, los guatemaltecos, todas las personas no tienen derechos para aquí en México o tienen diferentes derechos. No, la realidad es que nuestra Constitución dice que cualquier otra persona de diferente nacionalidad en suelo mexicano tiene el mismo derecho. De eso hablamos, de eso habla el feminismo. Y el feminismo no es únicamente, a ver, si es una corriente únicamente de mujeres, pero que al final el impacto se tiene en una sociedad, no únicamente para mujeres, sino una sociedad de infancias, de migrantes, de mujeres, de hombres, de diversidad, ¿no? Afecta pues a todo el ecosistema social. Entonces, creo que por eso el feminismo, pues sí lucha por esta igualdad de derechos. Yo he leído por ahí, y quizá muchas personas también lo han leído, que hay diferentes vertientes del feminismo. ¿En qué se basan estas diferencias? Pues porque pensaríamos, no es que el feminismo es uno, pero te hablan de diferentes vertientes. ¿A qué se refiere esto? Yo creo que hay diferentes feminismos, ¿no? No hay una misma manera de practicar el feminismo y no hay no hay mismas visibilizaciones. ¿A qué me refiero con esto? Sabemos que el feminismo busca esta lucha por la igualdad, que hace rato me preguntaste también qué era la equidad, ¿no? Y nada más como para completar ese tema, justo la equidad pues es la justicia aplicada a la realidad, ¿no? La igualdad es todos los mismos derechos, las mismas oportunidades, los mismos accesos, y la equidad va más, como a diferencia de la igualdad, esta implica dar a todas las personas, ¿no? A reconocer de diferente manera a las personas. Y aquí ya nos metemos como a temas justo de la meritocracia, ¿no? De las oportunidades, de los accesos a tus privilegios, de los accesos a los derechos, como ahí podríamos hablar de equidad. Pero cuando hablamos de feminismos, justo pasa lo mismo. Sabemos que el feminismo afecta a las mujeres. Sin embargo, las mujeres
somos completamente diversas en nuestra existencia. Las mujeres somos blancas, racializadas, hay mujeres negras, hay mujeres blancas, hay mujeres indígenas, hay mujeres que viven en las periferias, hay mujeres que vivimos en las ciudades, ¿no? Entonces, hay mil maneras y hay miles formas de cómo las mujeres nos estamos expresando, ¿no? Hay mujeres diversas en sus diferentes performatividades. Entonces, esto quiere decir como, ok, el feminismo es una lucha para nosotras, el patriarcado, el machismo nos afecta directamente a las mujeres, pero la lucha de una mujer blanca no va a ser la misma lucha de una mujer negra, ni va a ser la misma lucha que una mujer indígena, ni va a ser la misma lucha de una mujer trans, por ejemplo, ¿no? Entonces, justo el feminismo tiene como esta transversalidad en donde decimos, ok, aquí estamos las mujeres, pero ¿cuáles son todas estas cosas que nos hacen diferentes? Y en esta diferencia, entonces, ¿cómo expresamos nuestros feminismos, no? Y me gustaría hablar más justo de esta interseccionalidad más allá de estos feminismos. O sea, el feminismo interseccional justamente considera como el género se cruza con otros factores como de dónde provienes, ¿no? Lo que muchas personas llamarían como la raza, la clase social, la orientación sexual, tu contexto político, tu geopolítico, tu contexto social, etcétera. Entonces, de esto hablamos que no existen las diferentes performatividades. No hay una manera de hacer feminismo, hay mil maneras de hacer feminismos. Me voy a ir muy, muy adelante en la entrevista, pero mencionaste este punto y lo quisiera retomar ahorita. Una, pues es una pregunta muy polémica, porque hay quienes dicen no. ¿Qué opinas del debate sobre la inclusión de mujeres trans en el feminismo? Creo que es un debate muy complejo y también muy funable. Y fíjate, yo estuve en un momento justo donde me funaron y me cancelaron, ¿no? Y yo dije, ¿qué onda? Después entendí el porqué de la cancelación. Y claro, yo creo que, a ver, el feminismo está luchando por la igualdad de los derechos de las mujeres. Y si hay personas, mujeres que están en esta performatividad, pues entonces claro que hay que incluirlas. Yo no entiendo por qué entonces tendríamos que ser separatistas o excluir. Justo si el feminismo lo que está buscando es incluir políticas y a mujeres, ¿por qué entonces excluir a un sector de personas, de mujeres que justo están en esta performatividad? Entonces yo sí creo en un feminismo incluyente que si bien justo la interseccionalidad en esta transversalización nos dice cuáles son nuestras diferencias, pertenecemos, ¿no? Las mujeres trans también sufren violencia, las mujeres trans también las asesinan, también hay feminicidios, las mujeres trans también son acosadas, ¿no? Hay muchísimas diferencias y muchísimos estigmas en este tema. Entonces, justo por eso la interseccionalidad nos dice, a ver, todas somos mujeres, pero ¿cómo nos está afectando? Y me acuerdo que en este comentario cancelable, que se presta a la cancelación, yo decía, es que justo la lucha de una mujer trans nunca va a ser la misma lucha que, y ahí yo mencionaba, mujeres biológicas. Y ahí es cuando me decían, hey, cuidado, ¿no? Porque justo cuando usas tú el término biología, estás inmediatamente cancelando la identidad de estas mujeres. Y entonces a través justo de esta cancelación y este debate que después amigas trans se acercaron y me dijeron, oye, pues cuidado con este discurso, ¿no? Claro, tiene todo el sentido, porque estas mujeres pues también atraviesan por todas estas violencias. Y aquí lo que yo siempre diría es, claro que tienen una diferente lucha, así como las mujeres negras, así como las mujeres indígenas, así como las mujeres que viven en las periferias, todas tenemos una diferente lucha porque no estamos luchando desde los mismos contextos, sin embargo, sí estamos luchando por esta igualdad de derechos, ¿no? Qué buena respuesta. La verdad, qué buena respuesta. Y te lo digo porque no voy a decir nombres, pero por ahí hay una colectiva feminista muy famosa, que de hecho me bloqueó, que son muy transfóbicas, ¿no? Y ellas constantemente hacen sus comentarios transfóbicos y sí, o sea, a mí me ha llevado como a muchas discusiones con ella, digo, ya me bloquearon en Twitter, justamente por estar insistiendo en ese tema, ¿no? Porque al fin y al camino estamos hablando de mujeres transgénero, y como lo dijiste ahorita correctamente, no es la misma lucha la de una mujer negra, la de una mujer blanca, la de una mujer indígena, la de una mujer en diferentes contextos, pues sí, tampoco es la misma la lucha de una mujer transgénero. Entonces, entra dentro de esta diferencia sectorial en el momento de hablar de las luchas. ¿Y cómo ha evolucionado el feminismo desde sus orígenes hasta actualmente? Pues fíjate que a mí me gusta pensar que creo que sí ha habido un avance inmenso y colectivo. Yo he visto muchísimo más unidad a las colectivas en estos temas, pero a ver, creo que nos vimos muy lentas. Creo que yo conocí el feminismo cuando tenía
21 años, ¿no? Imagínate, o sea, ya yo creo que muy, muy tarde, pero sí creo que ha cambiado como la sociedad, ¿no? Ha cambiado el pensamiento, ha cambiado instituciones, ha cambiado las maneras de hacer política y con ello obviamente ha cambiado como todo el mindset y toda la cultura, toda una cultura mexicana. Yo al menos sí veo como ahora nuestros gobiernos mexicanos están, ¿no? Incluyendo, a lo mejor son cuotas de inclusión, como lo quieras poner, pero ya tenemos estos espacios de representación donde ahora tenemos una mujer presidenta, ¿no? Aquí igual, un tema muy debatible y funable, si quieren, como, bueno, la presidenta no nos representa, sí, no, pero el hecho de que ya exista en la historia de México una mujer presidenta nos da pauta a que las niñas en este aspecto piensen en que algún día pueden tener ese espacio de poder, ¿no? Entonces, yo sí creo que nos ha ayudado a lo largo de este tiempo el feminismo a tener una más libertad para decidir sobre nuestros cuerpos, sobre nuestras carreras y sobre nuestros futuros. Al final, el feminismo lucha por el acceso a las oportunidades, ¿no? Entonces, creo que en este tema ha habido muchos hombres que se han sentido como amenazados, ¿no? Porque el feminismo justo cuestiona estos privilegios del patriarcado. Y entonces aquí es donde creo que hay un retroceso, porque ahora tenemos una ola de mujeres no solamente preparadas, sino también muy fregonas, que participan, que van y justo ejecutan sus liderazgos, pero ahora tenemos hombres, ¿no? Amenazados por sus privilegios, como con esta masculinidad a la que llamamos frágil, ¿no? Como esta masculinidad tóxica que justo no hemos podido o no ha habido una cercanía entre hombres y mujeres. Entonces, a pesar de que contextualmente, históricamente, el feminismo puede ir creciendo, yo diría, necesitamos que los hombres también se sigan empapando de este tema del feminismo, pues para que sigamos avanzando culturalmente. Si no, nos vamos para abajo. Y muy relacionado con esto, y digo, ya para tener datos concretos, pues, ¿cómo ha cambiado la sociedad gracias al feminismo en las últimas décadas? ¿Cuáles son como los logros más significativos del feminismo a lo largo de la historia? Yo creo que, a ver, el acceso al voto fue el primero, ¿no? Fue el primero y muchos de ellos. El hecho de que las mujeres pudieran justo utilizar los espacios políticos es otro. El tema de la paridad de género fue otro. Y ahora yo diría, al menos yo hablo de Puebla, por ejemplo, a mí me tocó ver en estos últimos 4 años tener leyes a favor de las mujeres. Tuvimos en Puebla Ley Olimpia, que todo el mundo la conoce. Tenemos Ley Monzón, tenemos Ley Malena, ¿no? Que justo y tristemente creo que el aumento de leyes a favor de las mujeres refleja toda la violencia que las mujeres mexicanas estamos viviendo. Pero ya tenemos al menos un marco legal que nos protege, que protege a las mujeres. Entonces yo creo que esos han sido los avances del feminismo. Hemos logrado y conquistado las leyes y los marcos legales que ahora nos protegen. Tenemos una mujer presidenta, tenemos senadoras, tenemos diputadas, tenemos, ¿sabes? A nivel político ya lo hemos alcanzado. Y creo que voltear a ver dónde están nuestras mujeres ingenieras, ¿no? Mujeres que ahora están en la NASA también. Creo que esos son logros del feminismo, porque al final, aunque muchas mujeres no se sientan identificadas como feministas o como amantes del feminismo, pues al final una feminista lucha por los derechos de todas las mujeres y con ello todas aquellas las que vienen. Te voy a hacer una pregunta de abogado del diablo. Este, sí, justamente, ¿no? ¿Por qué los hombres se sienten amenazados por el feminismo? Y en ese sentido, siempre te dicen, ¿no? Por ejemplo, dijiste tú, tenemos la ley Olimpia, la ley ta, ta. Tenemos el tipo penal de feminicidio. Y lo que te dicen los hombres es, pero ¿por qué tratarlas diferente? O sea, ¿por qué una ley especial para proteger a la mujer que no somos iguales? Digo, va con trampa, pues, porque son cosas que los hombres, muchos hombres cuestionan, pues. ¿Por qué es necesario, Jos? ¿Por qué es necesario que exista un tipo penal específico de feminicidio? ¿Por qué es necesario que exista una ley Olimpia? Qué bueno que también protege a los hombres, es violencia digital al final del camino, pero también hay leyes específicamente para proteger a las mujeres. ¿Por qué? ¿Por qué lo necesitamos? Pues esto se llama nada más y nada menos que justo la perspectiva de género, ¿no? Ver las cosas, el por qué nos pasan, o sea, por qué nos está pasando. Nos pasan porque somos iguales, ¿no? La realidad, y hay personas y hombres, ¿no? Porque me han tocado estos debates de, bueno, pero a los hombres nos matan más. Pues sí, brother, pero no nos matan no los asesinan por las mismas cosas que a nosotras nos asesinan. O sea, ayer justo veía yo un video de aquí de la ciudad de Puebla, como una chica va caminando con su falda, justo va dando la vuelta, un carro
se estaciona y el señor como si nada, agarrándose los testículos, baja y o sea, y le muerde, ¿no? Le muerde una nalga. Y entonces dices, dude, o sea, yo jamás en la vida vería que una mujer se estaciona, le calcula y persigue a un hombre para morderle la nalga, ¿no? Entonces, ahí nos damos cuenta que no, que las mujeres no hemos alcanzado todo bien, todavía nuestros derechos, que no somos iguales y que justo la violencia tampoco es igual hacia nosotras. Y aquí también es un tema bien debatible, porque hay una autora, no recuerdo ahora cómo se llama, pero es una autora mexicana que dice que justo las víctimas del patriarcado ni siquiera directamente somos las mujeres, directamente son los hombres. El tema de esto es que las consecuencias las sufrimos las mujeres porque las consecuencias de que los hombres no tengan acceso ni a sus emociones, ni a una inclusión sana, ni a una masculinidad pues sana, provoca una violencia ejercida hacia las mujeres, ¿no? Entonces, por eso no somos diferentes. Y yo creo que es comprensible en esta parte que algunos hombres se sientan amenazados por el feminismo. Sí, entiendo, porque de repente hay muchos hombres que dicen, no, es que las feministas radicales, aquellas que rayan, pintan, no sé qué, me vienen a... Yo ni siquiera soy machista, ¿no? Yo no le pego a mi mujer, yo no le grito. O sea, puedo entender como que se sientan amenazados, pero justo esto se debe en gran parte cómo el movimiento está cuestionando las normas de poder y el privilegio que históricamente ha beneficiado a los hombres, ¿no? Y claro, a nadie le gusta que les quiten sus privilegios. O sea, que de repente te digan, oye, ¿sabes qué? Si tú estás acostumbrado a usar el carro, a partir de mañana ya no lo usas. Pues resuelves, pero seguramente no te va a gustar. ¿Qué tal si te digo que a partir de mañana ya el transporte público no va a dejar de funcionar, que es con el que te mueves? ¿No? Entonces, a todas las personas nos dolería sí que les vayan quitando los privilegios, pero esta es una cuestión de decir, o sea, si yo como hombre, ¿no? Como, claro, estoy abusando de mi poder. ¿Por qué yo como jefe de una institución educativa, privada, empresa, lo que sea, me siento con el poder de decirle un piropo a mi ejecutiva, ¿no? A mi compañera de trabajo? ¿O por qué tengo el poder o tengo esta posición de decirle, ay, qué bonitas piernas, ¿no? O qué bonita te ves el día de hoy? O cuál es el poder, por ejemplo, apenas me contaba, ¿no? Que le tuvieron a una chica para decirle en la calle, oye, qué hermosa te ves. Güey, ¿quién te da el poder para detener a una persona y decirle, ¿no? O acosarla o insinuarle cosas? O sea, estas son las cuestiones que los hombres se tienen que cuestionar. Cuando ahora, como van viéndonos al tema del feminicidio, cuando se habla del tema del feminicidio, como tal, no se está sugiriendo que el problema sea solo con los hombres, ¿no? En sí, como que sean los hombres los feminicidas, bueno, que los hombres son los feminicidas, pero no es como directamente que los hombres son el problema. O sea, el feminicidio entiéndase como, no, los hombres no son el problema, es todo un sistema que justamente también protege a esos hombres, ¿no? Un sistema impune. Cuando veíamos el tema de las elecciones, vemos cómo México tiene un 99% de impunidad, ¿no? Entonces, no es únicamente un problema estructurado en los hombres, sino es un problema estructurado socialmente, político y demás. Creo que es importante, sí, decir que el feminicidio sí tiene que ser específicamente algo que se reconoce que son las mujeres quienes únicamente sufren de esta violencia específica, sistemática y sobre todo basado en su género, es decir, que a las mujeres se les asesina por el simplemente ser hecho de ser mujeres, ¿no? Y entonces el feminicidio pues es este concepto legal y social que aborda el asesinato de mujeres por su razón de género. No te asesinaron porque ibas caminando en la calle y te asaltaron, no. Te asesinaron porque a lo mejor te intentaron violar o porque te violaron y después te asesinaron. Pero ¿por qué te violan, no? ¿Por qué sienten que tienen ese poder sobre tu cuerpo? Entonces hay que entender y cuestionar todas estas prácticas y por eso es necesario diferenciarlo. ¿Qué está sucediendo con esta impunidad, no? Vienen Eso yo digo. dos preguntas polémicas. La Tú pri- y tus preguntas polémicas pues es que al final engañosas. del camino creo que es un buen espacio ahorita para romper con todas estas ideas que existen, ¿no? Que hay allá afuera, que yo las he escuchado de primera mano de muchos hombres, y que bueno, creo que vale la pena tomar la oportunidad para, pues, acabar con con todo ese entramado ideológico que tenemos. Y la primera es, ¿el machismo y el feminismo son equivalentes? Ay, no, claro que no. No, no, no. Todo el mundo dice, no, pues entonces si somos feministas, pues también entonces machistas, ¿no? A ver, no. Ni el machismo o sea, ni el machismo ni el feminismo como son equivalentes. Sí están relacionados,
sí, ojo, están relacionados con las cuestiones de género, pero el machismo es como esta práctica, no sé si ideología o no, pero al menos es esta práctica que, eh, que impone, sí, porque socialmente impones o pones al hombre como el patriarca, ¿no? Como alguien en la parte de la superioridad, donde el hombre tiene todos estos poderes, acceso a oportunidades, derechos y demás, y es cómo se impone ante la mujer, ¿no? Entonces, como yo tengo todos estos poderes, estos derechos, todos estos accesos, ¿cómo me impongo hacia ti? Por ejemplo, la violencia económica, ¿no? Ah, claro, un machista siempre te va a agarrar a ti, mujer, sobre la violencia económica porque tú no tienes acceso a oportunidades o acceso a la economía, ¿no? El machismo va a ser desde este abuso de poder para poder decirte comentarios misóginos, ¿no? Etcétera. Entonces, está basado en esta idea, el machismo está basado en esta idea de que los hombres, pues, tienen un valor mucho más alto que el de las mujeres. Y esto lo vemos en prácticas desde donde vendían a las mujeres, ¿no? Donde intercambian a las mujeres como si fuera una moneda de cambio, etcétera, hasta patriarcas u hombres que controlan a las mujeres, ¿no? El famoso guarda silencio, el famoso guarda las piernas, el famoso no te maquilles así, el famoso así vas a salir, ¿no? O sea, el machismo igual se presenta en la casa, en la institución, en la empresa de diferentes maneras. Entonces, sí está arraigado, además está arraigado con la cultura mexicana, ¿no? Tiene mucho que ver con las culturas, pero hablemos de México, está el machismo, está profundamente hasta adentro de nuestra cultura, justo por nuestra historia y nuestra estructura de poder. Entonces, no es lo mismo, justo el feminismo, por lo contrario, es este movimiento social, político, que lucha por la igualdad, pero justo también lucha en contra, ¿no? De esta expresión del machismo. Otra pregunta también muy polémica es, ¿en qué momento el feminismo ya deja de ser feminismo y se convierte en misandria? Porque, por ejemplo, este mismo grupo colectivo que te digo, que tienen sus mensajes transfóbicos, promueven mucho el odio contra los hombres. O sea, es como, sí, es que los hombres y los hombres y los hombres. O sea, yo estoy de acuerdo que sí, el patriarcado no se ha acabado, que sí, muchos hombres, pues no son las mejores personas del mundo, pero promover el odio contra todos los hombres, pues yo creo que ahí sí ya no está tan cool, ¿no? ¿O tú qué dices? Odiemos a los hombres. No, a ver, sí, los hombres son unos malditos, desgraciados, sí lo son, pero justo, no se promueve el odio y desde el feminismo no se busca promover este odio, ¿no? Se busca que, a ver, creo que también es muy válido que si tú como mujer has sido víctima directa de una violencia completamente agresiva, ¿no? Llámese desde una violación, un acoso, o sea, no hay, digo, está el violentómetro, ¿no? Que te dice cuál es el top de la violencia, cuál es como X, pero sigue siendo violencia, o sea, nunca le vas a poner una jerarquía a la violencia cómo se siente la violencia, ¿no? Una violación se puede sentir lo mismo que como un comentario misógeno, ¿no? No le puedes poner un violentómetro al cómo sientes la emoción. Entonces, en ese sentido, creo que sí es muy válido desde la experiencia individual tener como este rencor, este odio, ¿no? Este señalamiento, porque imagínate, ¿eh? Ponerte en una posición de una mujer que ha sido violada constantemente, a lo mejor en su grupo cercano, no una vez, constantemente, ¿no? Claro que puedes odiar a las personas. Sin embargo, y digo, la terapia te lo podría decir y demás, ¿no? Como hay que trabajar todo este cuerpo y toda esta máquina terrenal, pero no, y lo sé, ¿no? No, estoy consciente que el feminismo no promovemos este odio hacia los hombres, sino al final trabajar de manera colectiva, porque habrá mujeres que van a querer seguir maternando y en este maternar pues va a seguir habiendo hombres, ¿no? Entonces, ¿cómo creamos una sociedad feminista a favor de los derechos? Ya no se diga a favor de los derechos de las mujeres, a favor del derecho de las personas, ¿no? Porque justo por eso la comunidad LGTB justo también salió a decir, oigan, pues no, es que yo tampoco estoy incluido en esa agenda, ¿no? O incluida en esa agenda. Y por eso también sacaron su propia agenda, porque pues somos personas. Entonces el feminismo comienza con toda una ideología y con las mujeres, pero justo la LGTB agarra y dice, oigan, no, aquí también hay transversalidad, interseccionalidad, luchemos por estos derechos. Creo que el objetivo al final es crear esta sociedad en donde todas las personas sean incluidas, sin importar su género, ¿no?
su orientación sexual sin importar su identidad, que se pueda vivir de manera libre. Estoy en total desacuerdo en cualquier como discurso de odio que pudiéramos generar, ¿no? Desde el discurso de odio transfóbico, el discurso de odio excluyente hacia los hombres. O sea, creo que hay que ser muy cuidadosos y justo para eso nos ayuda la deconstrucción. O sea, cuando a mí me quemaron y me funaron fue porque justo no dije algo correctamente. Entonces, también está en nuestra responsabilidad cuando estamos atrás de un micrófono, atrás de una pantalla, informarnos de lo que estamos hablando, justo para no caer en estos errores que pueden llegarse a interpretar como discursos de odio porque han sido discursos que han oprimido justo a estos grupos, ¿no? De personas. Y muy relacionado con esto, ¿qué mitos o conceptos erróneos, digo, ya hemos hablado de algunos, sobre el feminismo crees que son los más comunes? Uf, pues el tipo de que todas las feministas odiamos a los hombres, ¿no? Por ejemplo, por ahí empezar. Este es uno de los mitos más comunes, que todas las feministas odiamos a los hombres, que todas las feministas somos lesbianas, ¿no? A mí me ha tocado así que, es que seguro eres lesbiana, yo digo, ahora, o sea, como solo porque soy feminista, ¿no? O que odiamos a los hombres. No, yo creo que también, y que digo, esto también es funable, no es nuestra responsabilidad de las mujeres sentarnos con los hombres y explicarles, ¿no? ¿Qué es el feminismo? ¿Qué es el patriarcado? ¿Qué es el machismo? O sea, no es nuestra responsabilidad, pero si queremos, hay que hacerlo. Y a menos desde mi lado, desde esta parte como activista, ¿no? Y creación de comunidades y movilizadora, pues sí creo que es necesario a veces sentarme con mis hombres cercanos y decirles como, a ver, dude, o sea, no puedes hacer un comentario así, ¿no? A ver, pero ¿por qué? Explícame. Y cuando empiezas con esta deconstrucción, hay personas que sí dicen, ay, güey, ¿no? Te cae el famoso 20 porque jamás lo hubieras visto así. Entonces, no odiamos a los hombres, al contrario, acérquense con mujeres que sí dialogamos, que construimos para explicarnos lo que sucede. Creo que otro mito también famoso es el tipo, pero si las mujeres ya tienen derechos, ¿no? Como, si ya tienen derechos, ¿para qué están luchando por más? Como, no, dude, a ver, o sea, no porque a lo mejor yo sea una mujer privilegiada que tuvo acceso a la educación, ¿no? O acceso a las oportunidades, se llega a que todas las demás ya lo tuvieron, no están garantizados. Pues no, tenemos mujeres viviendo en las periferias, mujeres viviendo en la pobreza. Digo, México vive en el 73% de la pobreza, entonces, pero creo que yo marcaría esos tres, ¿no? Como el odio a los hombres, que las mujeres somos lesbianas solamente porque defendemos mujeres, que ya tenemos derechos y sí, eso es. Desde tu perspectiva, ¿qué beneficios o qué cambios profundos ha traído el feminismo no solo para las mujeres, sino también para los hombres? Porque creo que también el feminismo de alguna manera impacta en los hombres de manera positiva, Sí. pero muchas veces no nos damos cuenta de eso. No, yo creo que a raíz justo de esta deconstrucción colectiva, como que llegó el feminismo y de repente las mujeres empezamos a deconstruirnos y a hablar, sí creo que al principio hubo mucho separatismo, ¿no? Justo mucho este odio y rencor a los hombres, porque claro, cuando te das cuenta de todo, eh, dices, ay, güey, o sea, ¿cómo puedo estar conviviendo con mi jefe que es misógino, ¿no? O de repente la amiga mujer que dice, ay, yo por eso no tengo amigas mujeres, ¿no? Porque son bien conflictivas reforzando este estereotipo de género y diciendo, yo solo tengo amigos hombres, ¿no? Porque ellos no critican. O sea, como estas prácticas, una vez que el feminismo llega a tu vida, ya no te lo puedes quitar de encima, pero justo ha provocado que llevemos estas conversaciones a las mesas de nuestras casas. Y creo que ese ha sido el impacto colectivo, que lo hemos podido dialogar y que los hombres también han podido hacer esta reflexión de cómo este poder excesivo que se me dio históricamente también me ha afectado. Si los hombres no se reúnen para hablar de viejas, porque así les dicen además, ¿no? No sé mujeres, sino viejas, se reúnen para hablar de fútbol, ¿no? O se reúnen para hablar de política, pero no se reúnen para hablar de sus emociones, no se reúnen, habrá unos que sí, pero hay muchísimos otros que no. El famoso eslogan de entre hombres, ¿no? Como la ley del más fuerte, por ejemplo. Y es como, no, porque hay que ser fuertes, o sea, no somos animales, ¿no? Somos personas humanas. Entonces creo que ese también ha sido un gran beneficio, que los hombres se den cuenta pues, que al final no necesitan mostrar esta masculinidad tóxica de que todo lo pueden, de que tienen que ser proveedores todo el tiempo, de que a mí me tocó estar en África y justo cuando conversaba yo de estos temas con los hombres tanzaníes, me decían, pues es que nosotros tenemos que saber, tenemos que trabajar todo el tiempo porque tenemos que proveer a nuestras mujeres y a nuestras hijas. O sea, tienen prohibido que sus mujeres salgan a trabajar, ¿no? En algunos sectores, no en toda la sociedad.
Tenemos que ser proveedores, o sea, tenemos que cuidar que nuestras mujeres estén bien, tenemos que ver por nuestros hijos, pero ¿quién ve por nosotros? Y ese era su enojo, ¿no? Ahí sí hay una ola de feministas, pero ¿quién ve por nosotros? Entonces, creo que a raíz de este debate, pues ha habido estos beneficios donde ahora los hombres saben como, oye, está bien que no sea yo el proveedor, o sea, está bien que no me haga el fuerte todo el tiempo, ¿no? Está bien hablar de mis emociones. Para empezar, ¿cómo siento mis emociones? Me ha tocado hombres que nunca conocieron sus emociones, ¿no? Entonces, estas podrían ser unas cuantas como muy burdamente. Y desde tu perspectiva, ¿cuáles son los principales desafíos que enfrenta el feminismo hoy en día? Porque yo creo que hoy, menos que nunca, a pesar de que hemos tenido avances, a pesar de que hay una presencia más fuerte de las mujeres y demás, pues yo creo que el feminismo tiene muchos retos, tiene muchos desafíos. Sí, yo creo que tenemos que aprender a trabajar en colectivismo. Si algo que sí he visto desde el feminismo mexicano es que no sabemos trabajar en equipo, ¿no? Digo, para empezar, los sistemas educativos nunca nos enseñaron a trabajar. Para empezar, los sistemas educativos nunca nos enseñaron a trabajar en equipo, ¿no? Siempre éramos los que queríamos hacer todo solos o yo hago mi parte y tú haces tu parte, ¿no? Entonces, no vivimos en una cultura donde se sepa trabajar en equipo. Tenemos que trabajar más con la horizontalidad. Yo soy amante de la horizontalidad desde hace muchos años. Trabajo mucho los temas de comunicación y comunicación no violenta, sobre todo, para que todos podamos ser seres conscientes. Primero tenemos que empezar por una conciencia individual de cómo pienso, cómo siento, cómo ejecuto, y a raíz de eso es cómo aprendo a vivir en colectividad, ¿no? Sin que yo sea el centro de atención, sin que yo sea la privilegiada, sin que yo me ponga al centro de las cosas, sino que todas podamos ser como un mismo ente. Y aquí me gusta mucho hablar de los temas del self-organization, como de esta autoorganización. Creo que esto es uno de los retos del feminismo. La autoorganización es un tema muy científico que dice que todas las partículas, ¿no? Todas las células son el componente de algo mismo, ¿no? Por ejemplo, nuestra piel está hecha, ¿no? De un montón de cosas que nosotros no sabemos para al final formar la carne, ¿no? O formar la piel. Una hoja de árbol. Tú has visto cómo una hoja de árbol es perfecta, o sea, es completamente perfecta y esos organismos se unen, se autoorganizan y crean esa hoja, ¿no? Y crean este árbol. Y así muchísimas otras cosas. Yo creo que al feminismo le hace falta entender que no tenemos que estar al centro de los movimientos justo para crecer. Tenemos que seguir rompiendo con estos estereotipos de género, sin duda. Otro de los grandes retos es esta resistencia todavía cultural y social, ¿no? Por algunos sectores, tanto hombres como mujeres. Me ha tocado ver como mujeres que dicen, ay, es que las feministas están locas, ¿no? Entonces, también que muchísimas mujeres entiendan desde sus privilegios, pues, por lo que estamos luchando. Y yo por último diría que uno de los grandes retos también del feminismo es ahora cómo incluimos a los hombres, ¿no? O sea, cómo los hacemos parte de, porque creo que ya nos fortalecimos, ya entendimos nosotras, pero ahora yo veo que las mujeres estamos como colectivamente en una conciencia aquí, como en una conciencia colectiva aquí de nuestros derechos, de nuestras oportunidades, de ahora me toca a mí ejecutar mi liderazgo y yo veo aquí a los hombres de decir, güey, me dan miedo las feministas, ¿no? Así. Entonces yo quiero ver cómo incluimos, cómo podemos vivir en este mundo sin decirle al hombre, a ver, no porque soy feminista no significa que te necesito en mi vida, ¿no? Y también los hombres, porque me ha tocado escuchar varios podcasts así como medios raros, donde dicen, bueno, es que las mujeres feministas no quieren, pueden hacer todo, ¿no? Luchan por la igualdad, que lo hagan todo, entonces no nos necesitan. Y es como, no, dude, o sea, sí los necesitamos, pero no te necesito para que seas mi proveedor, ¿no? O que estés ahí diciéndome qué hacer o para que me hagas gaslighting o mansplaining, o sea, no para esto, pero sí para convivir armoniosamente. Una pregunta polémica, creo yo, porque hay al menos dos posturas en esta pregunta. ¿Un hombre puede considerarse feminista? Ay, sí, y ahí me van a odiar a mí, ¿no? A ver, creo que depende de los contextos históricos y donde te encuentres. A mí me tocó vivir en Alemania 5 años, en donde los hombres decían, yo soy feminista, y nadie volteaba a verlos mal, así como, güey, tú feminista. No, ahí decían como, claro, eres feminista, sí, pero entiéndase Alemania, un país donde el acceso a las oportunidades, pues sí es de manera igualitaria, ¿no? Donde las mujeres y los hombres sí tienen acceso a los mismos derechos y oportunidades. Siga habiendo unos tipos de violencia, sí, sin duda. Pero
ahí todos luchábamos, ¿no? Porque a las mujeres se les reconociera como tal. Aquí en México estamos en una lucha constante sobre nuestros derechos. Si un hombre, y todavía no los conquistamos, porque todavía vemos que hay una ley de paridad de género que necesitamos para que las mujeres podamos estar incluidas en la política. En Alemania no existe la paridad de género, ¿no? Y para mí mi utopía debería ser no tener esta ley. ¿Por qué las mujeres necesitamos una ley para demostrar que somos capaces? ¿O para qué necesitamos una ley para ser incluidas? O sea, no basta con el hecho de decir, también soy profesionista. No basta. A fuerza necesitamos que se haga esta diferencia de nuestro género para que nos incluyan. Entonces, bueno, mi utopía sería como que no existiera esta paridad de género, ¿no? Sin embargo, en un contexto como es el que es México, con una cultura tan machista, pues claro que necesitas, ¿no? Esta ley. A lo que voy es, en México no, los hombres aún no pueden llamarse feministas, pueden llamarse como aliados, ¿no? Pueden ser parte del movimiento de diferentes maneras, nos pueden apoyar a conquistar estos derechos, a conquistar estos espacios, pero ¿por qué no pueden ser feministas en este momento? Y no porque no queramos o porque los odiemos, sino porque, a ver, en el momento en que un hombre salga y políticamente diga, como lo vemos actualmente con nuestro gobierno en Puebla, ¿no? Como, sí, yo soy un aliado de las mujeres, o yo soy feminista, o yo voy a, imagínate que un hombre salga a decir, yo voy a organizar la marcha del 8M, no te pases. ¿El foco para quién iría? El foco inmediatamente iría como, wow, el aliado, claro, es el hombre más, ¿no? Más inclusivo, más incluyente, y de repente toda la lucha de las mujeres desaparece, porque el foco es el hombre. Entonces, pues no, ahorita no, mano, o sea, no puedes llamarte feminista porque estamos todavía en esta conquista de los derechos, pero va a llegar un momento en donde alcancemos esta practicidad de igualdad, donde empecemos a ver que nuestras mujeres y nuestros hombres tienen los mismos accesos a oportunidades. Ahí probablemente te empieces a llamar feminista, ¿no? Y exigimos tal vez que te llames feminista, porque ahí el debate va a ser por qué no te consideras feminista. Pero ahora no, hermano. Sí, no, porque te digo, o sea, hay estas dos vertientes de no. Tú no puedes ser feminista porque te estarías robando justamente la lucha de las mujeres. Entonces, puedes ser aliado, pero hay otras personas como tú que dices, no, sí puedes ser feminista. Entonces, te digo, es ahí una dicotomía muy interesante. Y cada 8 de marzo, dentro de los desafíos que estábamos platicando, creo que hay uno muy importante que yo en algún momento, erróneamente, era del club, pero ¿por qué lo hacen? O sea, yo no lo hacía porque, por el hecho de que lo hicieran, sino por el hecho de que desde mi perspectiva se robaba más la cámara que le pintaran la cara a Benito Juárez que realmente la lucha como tal. Hoy ya es de, tiren en la cabeza a Benito Juárez, me vale, revienten Palacio Nacional, me vale. Creo que uno de los retos justamente de cada 8 de marzo es ese, muchas mujeres diciendo es que ellas no me representan, porque pues, en la marcha sabemos que todo lo que sucede, ¿no? Que pintan, rompen, rayan, destruyen y demás. Y te dicen, no, y yo veo así publicaciones de mujeres que dicen, no, es que ellas no me representan. Voy a la pregunta de abogado del diablo. ¿Vale la pena destruir, pintar, romper? ¿Tiene sentido? ¿Por qué sí? ¿Por qué no? Y reitero, yo en el pasado decía, ah, les va a ganar el foco eso y no la lucha, pero hoy sí, destruyan lo que quieran. A mí no me importa si eso va a ayudar en algo, háganlo. Pero desde tu perspectiva, sí vale la pena, no vale la pena, ¿por qué sí vale la pena, por qué no vale la pena? Uf, a ver, yo nunca he hecho iconoclasia en una marcha, ¿no? Siempre he querido hacerlo, pero no lo he podido hacer. Pero creo, porque para empezar es iconoclasia, ¿no? Cuando una mujer en una marcha, o sea, como en este contexto del 8M, una mujer sale, raya, pinta, destruye, interviene un monumento o tira, ¿no? La cabeza de Benito Juárez, por ejemplo, o algo así. Todo esto al final no es vandalismo, ¿no? Porque muchas veces dicen, ay, es que son vandal, ¿no? Es vandalismo, es no sé qué, y es como, no, brother, no es vandalismo, se llama iconoclasia. Y aquí pueden extender su contexto, su vocabulario, ¿no? La iconoclasia en las marchas feministas es justo este acto de destruir, de tirar, de intervenir estos símbolos, estatuas, propiedades, espacios, como a manera de protesta, ¿no? De una protesta, que justo la iconoclasia se ha utilizado a lo largo de la historia para desafiar este poder establecido. Entonces, pues sí, creo que si una mujer va y dice, ay, pero ¿por qué se meten con las líneas del Metrobús? Brother, porque además yo pago la línea del Metrobús, mis impuestos los pagan. Y para mí es más importante que se abra el debate de cómo, cómo para encontrar a una mujer
o para darle justicia a una mujer que fue víctima del feminicidio o para encontrar a una mujer desaparecida, se toman días, meses, incluso años para brindarle justicia a las personas, pero para reparar la cosa del Metrobús, en friega, ¿no? Para reparar la catedral en friega, hasta ponen vallas humanas ahí los conservadores católicos, ¿no? Para que no intervengamos. Y es como, para esos temas, entonces si hay dinero, si hay eficiencia, si hay todo, pero para cuando se trata de una mujer, pues no. Entonces yo creo que la iconoclasia sí puede ser vista como esta manera de mostrar el enojo, la frustración acumulado, como hace rato decíamos, creo que también es válido el cómo las mujeres sienten. Y entonces, pues, si las mujeres sienten este enojo a raíz de la discriminación, a raíz de la violencia, a raíz de la invisibilidad, a raíz de nuestra poca participación que hemos sufrido, pues entonces, ¿qué me importa que rayen una pared cuando mañana la pueden, ¿no? Pintar, lavar, etcétera? Y aquí la pregunta que tú decías era como, ¿por qué se hace, no? ¿Por qué se hace? ¿Por qué las mujeres rayan, pintan, queman? ¿Por qué hacen iconoclasia? Desesperación y frustración. Sí, por ahí dices que siempre están enojadas. Pues sí, hermano, ¿cómo no vamos a estar enojadas si al día tenemos 12 mujeres asesinadas por, ¿no? Por feminicidio? O sea, claro que estamos desesperadas, claro que estamos frustradas. Entonces, cuando hacemos iconoclasia, significa que para nosotras los métodos convencionales de justicia no son ni suficientes, ¿no? O sea, tú vas a un MP y te toma días, te toma horas para que te tomen ahí el testimonio, para acceder a la justicia es poco probable. Entonces, pues estos canales convencionales no funcionan. Entonces, aquí la pregunta es, ¿por qué a ti te importa tanto que se raye la catedral más que el hecho de que se esté violando los derechos de las mujeres? Y por otro lado, pues la iconoclasia también desafía esta simbología del patriarcado, ¿no? Cuando vemos a Benito Juárez o estas estatuas de hombres, por ejemplo, en los gobiernos, ¿no? Y como tú has visto las paredes de los secretarios de gobernación o las paredes justo de los gobernadores donde aparecen 80,000 hombres y una mujer, ¿no? O sea, justo eso es lo que desafiamos en el 8M, que se quite por todos lados la simbología del patriarcado, por todos lados, todo donde veas es masculino. Vivimos en espacios masculinos, las calles hechas para las masculinidades, eh, la luz, ¿no? La luz que se brinda en las calles, hecha para los hombres. Por eso todo se tiene que ver con perspectiva de género. Perspectiva de género quiere decir cómo a las mujeres nos afectan. Quienes transitamos las calles somos en muchas veces las mujeres. Entonces hay que poner más luz, ¿no? Hay que poner calles más, pues más seguras, etcétera. Pero bueno, si es válido o no, creo que va a depender mucho de dónde esté parada la persona, de qué le interese más, ¿no? Si un pedazo de pared o las vidas de las mujeres. Sí, no te digo, yo salto del partido ya, si le cortan la cabeza a Benito me vale, o sea, Sí, yo sí. ya, o sea, yo creo que soy ya más consciente de la situación que están viviendo. Hay una película de Julieta Burrol en Netflix justamente que busca a su hija y después de que yo vi esa película, se me voltearon los chakras cañón y dije, no, güey, que destruyan todo a su paso. Si eso va a hacer que volteen a verlas, que lo destruyan, que le rompan la cabeza a Benito, que destruyan Palacio Nacional, o sea, si esa es la forma como van a voltear y les van a hacer caso, que lo hagan. Pero justamente, pues moviéndonos justamente de esto, ¿qué le respondes a las personas que solo piensan que el feminismo es un movimiento de confrontación, que todo el tiempo están confrontando, que todo el tiempo están peleando? Pues que la paz nunca se ha ganado y que los espacios nunca se han ganado yéndole a tocar la puerta a los gobiernos diciéndoles, oigan, por favor, aquí les traigo mi pliego petitorio, cúmplamelo, ¿verdad? No, los derechos jamás en la historia del mundo, ni siquiera en la historia de México, se han conquistado de manera pacífica, ¿no? O sea, a ver, o sea, nada se ha conquistado. Entonces, sí es un movimiento de confrontación y claro que es de confrontación porque está desafiando la estructura patriarcal en la que vivimos. Claro que es un movimiento de confrontación porque te permite a ti como hombre decir, ah, chingao, ¿dónde están mis privilegios? Ah, chingao, ¿qué estoy haciendo yo con mi poder, con el uso del poder? ¿No? O sea, claro que te confronta y no solamente a los hombres, ¿no? Podrían tener miedo. A las mismas mujeres nos ponen en una posición desde, claro que también nosotras, no porque seamos mujeres, no significa que no seamos machistas, ¿no? O sea, hay muchísimas, el machismo no es inherente al género, el machismo es para todos. Como hay hombres machistas, habemos mujeres machistas con prácticas machistas.
Entonces, claro que es un movimiento de confrontación que te permite de construirte, decir, ay, ¿dónde estoy parada? ¿Qué estoy haciendo? Y de ahí, pues, construir, ¿no? ¿Qué opinas del término feminazi y cómo afecta Ay, la percepción del feminismo? yo lo odio. A ver, o sea, porque además, feminazi ya se entiende como que estamos locas, ¿no? Que somos, aparte, ¿sabes que me choca la palabra también radical? Como, es que son radicales. Güey, ¿qué es ser radical? O sea, ser radical es hacer las cosas como no las han hecho, salir de la norma. Entonces, radical, el feminicidio es completamente radical. ¿Por qué no hablamos de eso, no? ¿Por qué siempre se habla de cómo las mujeres expresamos el acceso a nuestros derechos y no se habla de, ¿no? De los violentadores? Pero sí, feminazi, odio, 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 porque te digo, te ponen en esta posición de... Además, yo siento que es un insulto, ¿no? Como un insulto, una distorsión de lo que es el feminismo, de lo que estamos buscando a raíz del feminismo. Eh, sí, entonces, pues no sé, como si las feministas, o sea, además, yo que viví en Alemania, ¿no? Como me sé la historia y conozco, o sea, conozco la historia de gente, iba yo a decir gente asquerosa, que es nazi, ¿no? Y entonces de repente decir como feminazi, como si fuéramos nazis nosotros, o sea, no, para nada. Ay, no. Lo has dicho, ¿no? Aquí somos incluyentes, aquí cada mujer, cada sector enfrenta diferentes luchas y demás, pero luego siento yo que tenemos la idea de que el feminismo excluye a ciertos grupos, que, por ejemplo, no sé, y eso se me viene mucho a la mente, ¿no? O sea, hay personas que tienen la idea de que una mujer que decide ser ama de casa no puede ser feminista, o una mujer que no está a favor del aborto no puede ser feminista. O sea, el feminismo excluye por ejemplo, a este tipo de mujeres o aquí el feminismo está abierto a cualquier tipo de pensamiento? Es una pregunta muy buena, es una pregunta muy buena, porque el feminismo creo que en su esencia, en su causa y en su lucha, no debería excluir a ninguna mujer, independientemente de todo esto, como ya lo decíamos, ¿no? De su identidad, de su orientación, de su género, de sus creencias, de su país, etcétera. O sea, no, creo que se busca incluir a todas. Sin embargo, cuando hablamos como de mujeres conservadoras, pues yo no creo que las prácticas conservadoras pertenezcan a este movimiento feminista, ¿no? Eh, las mujeres tradicionales, por ejemplo, sí, o sea, las mujeres tradicionales que quieren casarse, ¿no? Que quieren tener hijos, que quieren solamente ser amas de casa, padrísimos, así ellas lo quieren, así lo deciden, desde una autonomía, no desde un lavado de cerebro, ¿no? No desde unas prácticas, o sea, hay universidades que se dicen, ¿cómo? De inspiración católica, ¿no? De corriente y de ideología. A ver, la universidad tendría que ser universal para empezar, autónoma y sin alguna influencia de alguna creencia o religión. Pero cuando una universidad ya te está poniendo como de identidad católica o de corriente religiosa, güey, o sea, ¿no? Entonces, yo no creo que el conservadurismo necesariamente tendría que estar incluido en el feminismo, porque son ideologías completamente diferentes. Sin embargo, las mujeres tradicionales es importante, creo que sí es importante como que entender estas diferencias, ¿no? Las conservadoras son estas que van a estar en contra del aborto, que tienen estos principios conservadores en cuanto a roles de género, como solo hay hombres y mujeres y ya nada más, y no, los matrimonios tienen que ser hombre y mujer, y esto se debe a esta moral y religión. Entonces, a esto me refiero con conservadorismo. Y las mujeres tradicionales, para mí, son estas mujeres que a menudo promueven estas costumbres, ¿no? Y roles tradicionales como casarme, quiero ser ama de casa, como que hay que dividir estas diferencias. Entonces, no es que no las excluyamos, pero algo que alguien me dijo alguna vez sabiamente es, el feminismo deja atrás a muchas personas, ¿no? En estos feminismos interseccionales podemos reconocer las diferencias de nuestras experiencias y podemos entender cómo todas podemos enfocar de diferente manera nuestro feminismo. Pero jamás una mujer con ideas conservadoras podría estar ella incluida en el feminismo. Y no porque el feminismo la excluya, sino yo creo que ella misma jamás se incluiría, ¿no? Aquí es como del otro lado. El feminismo logra incluirlas, pero yo no me imagino, ¿no? A una mujer que esté en contra del aborto. Podría imaginarme a una mujer, yo por ejemplo adoro, o sea, adoro a los niños, así yo amo a los bebés. Eso no tiene nada que ver y estar peleada con que esté a favor.
para la interrupción del embarazo. Pero yo no me imagino a una mujer conservadora, ¿no? Con sus pañuelos azules, en contra del aborto, siendo feminista, por ejemplo. Y justamente, pues, en esta misma línea que venimos hablando, ¿cómo enfrentar el discurso de odio contra las feministas, las activistas? ¿Y cómo piensas tú desde tu experiencia todos estos años que se puede hablar de feminismo en espacios donde hay resistencia o rechazo hacia el movimiento? Uf, con muchísima paciencia y con muchísima estrategia. Em, yo, por ejemplo, soy una mujer muy diplomática, ¿no? Muy diplomática. Me gusta mucho la confrontación, pero sé dónde están los espacios de confrontación. Sin embargo, sabemos que vivimos en un, ¿no? En un país de instituciones, de controles, y a mí me encantaría vivir en anarquía completamente. Soy una amante de la anarquía y de la izquierda, ¿no? Pero mientras tengamos sistemas de gobierno que nos controlan o marcos legales, ¿no? Que buscan esta convivencia social, pues hay que adaptarnos. O sea, en las recientes elecciones fui candidata a diputación local y fue como, yo no imagino, ¿no? O sea, yo no imagino no destruir el sistema si no estamos dentro. Entonces, yo invitaría a las personas a que sí dialogáramos, nos sentáramos con muchísima diplomacia, también con muchísima resistencia. Hay que saber dónde. El 8M en las calles es nuestro. Cuando salimos a las calles, un 8M es nuestro espacio. Entonces yo diría ahí sí, gritemos, hagamos, destruyamos y demás, y hagamos nuestra parte como activistas, ¿no? Veamos las calles llenas de mujeres y hagamos ese ejercicio de representación. Pero a lo mejor en una mesa en donde estás teniendo la oportunidad y el privilegio de sentarte con tomadoras y tomadores de decisiones, pues a lo mejor llegar con planes estratégicos de decir, aquí está la propuesta, ¿no? Y no quitar el dedo del renglón. Pero bueno, ahí tampoco yo diría cuál es la mejor manera. Creo que hay muchísimas mujeres que tienen diferentes ideas de cómo construyen su activismo. En mi caso, pues desde la diplomacia, pero también mucho desde la resistencia, pero mucho desde el hacer, no desde únicamente el discurso. De repente saco muchos videos, pero sigo haciendo. Tengo una plataforma para mujeres en donde estamos siempre como cuestionando el status quo, ¿no? De construyéndonos, generando ruido, generando movilización. Eso hay que hacer. De nada sirve que salgamos un 8M a las calles y demás si no nos enfocamos en hacer leyes para mejorar nuestra convivencia social. Te voy a hacer una pregunta difícil. Y, y digo, aquí no venimos a criticar a la gente que tiene una creencia religiosa en lo absoluto, pero sí es pertinente hablar de la influencia que ha tenido la religión en estos temas, ¿no? O sea, cómo la iglesia, de cierta manera, pues ha afectado e incluso ha hablado muy mal del feminismo. O sea, ¿qué, digo, hay ahí algún tema de las feministas contra la iglesia o hay un tema más como de que son cosas, creen en cosas diferentes y nunca van a poder trabajar de la mano, o si hay un punto en el que feminismo e iglesia podrán trabajar de la mano ahí? ¿Cómo es esa relación? Mira, a ver, yo crecí en instituciones religiosas, ¿no? Como muy católicas, de inspiración católica y demás. Em, y a mí me tocó ver muy de cerca cómo las instituciones se aprovechaban a raíz de la religión, ¿no? Para como hacerte brainwashing y para imponer todavía más los estereotipos de género. Conozco colectivas y organizaciones que son como, ¿no? Católicas a favor del aborto y católicas en esto, ¿no? Y cristianas, y yo digo, ¿en serio? O sea, yo no sé, pero al menos desde mi experiencia, desde mi individualidad, a mí me ha tocado ser testigo y sobre todo también víctima de cómo las instituciones educativas que tienen una corriente ideológica religiosa y cómo las mismas religiones han abusado de su poder con la sociedad, ¿no? No dudo de que la religión incluso pueda deconstruirse y tener mejores prácticas, ¿no? Yo dejé de seguir como a los papas, porque evidentemente salí de estas escuelas y dije, ya no quiero saber más de las religiones, pero justo creo que este papa actual, el que está, como que trae mucha revolución, ¿no? De decir finalmente, como este papa que dice que finalmente sí puede haber esta unión entre dos hombres, entre dos mujeres, que incluso el divorcio ya no era pecado, ¿no? Imagínate que el divorcio era un pecado y que te iba a hacer infierno, como cosas así. Creo que la iglesia ha ido revolucionando y no dudo de su capacidad para deconstruirse y mejorar
Sin embargo, históricamente la religión católica ha sido un sistema de opresión en donde ha perpetuado este estereotipo de género, en donde María es una mujer virgen que nunca fue penetrada y tuvo un hijo. ¿Quién le cree esa historia? O sea, ¿cómo es posible, no? ¿Cómo es posible que María jamás fue penetrada y tuvo un hijo? Y aquí no quiero como hacer un debate con las personas que sí son creyentes, pero para mí, para mí, Jocelyn Paredes, no creo que la religión esté preparada justo para esta deconstrucción. Y te digo, yo he sido testigo y también víctima de estos sistemas, entonces jamás optaría por incluir a la iglesia en el feminismo, ¿no? Yo sí creo que hay que denunciar aparte todas las prácticas que se viven ahí. Pero bueno, se lo dices a alguien que le trae rencor a la religión católica. Bueno, pues ya cada quien se llevará la parte que más le haga clic. Y digo, reitero, la pregunta no va para criticar a quienes crean, sino a la institución religiosa, lo que históricamente ha hecho, como bien lo decías, lo que continúa haciendo, pero nunca para criticar a las personas que sean católicas, que tengan alguna fe religiosa por tenerla, pues simplemente la crítica siempre va sobre la institución. ¿Y cómo le respondes a las personas que dicen, que afirman, que están seguras de que el feminismo está destruyendo los valores tradicionales? Sin duda, creo que sí, hay una deconstrucción de la cultura, hay una nueva cultura que se está imponiendo, claro que sí, pero no estamos rompiendo con los valores tradicionales, sino creo que la gente está conociendo otras áreas de oportunidad. O sea, finalmente la gente puede hablar sobre su orientación sexual, finalmente la gente puede decir, ah, puedo experimentar mi orientación sexual, ah, no sabía que tenía yo este derecho, esta oportunidad. O sea, creo que finalmente la gente está saliendo a decir de lo que tiene, o sea, a conocer sus derechos y hacer uso de ellos, ¿no? Sin saberse señalado o juzgado. Y claro, esto rompe la norma. Y claro, esto a las tradiciones les duele mucho y a los conservadores más, ¿no? Pero, pues sí, o sea, al final las culturas tienen que ir avanzando, se tienen que ir modificando y las generaciones vamos construyendo una nueva cultura. Entonces, pues sí, es verdad, estamos destruyendo muchísimos modelos tradicionales, como el de la familia tradicional, ¿no? Que se pensaba que únicamente, o el pensamiento tradicional donde se pensaba que solamente había dos géneros, ¿no? Hombre y mujer y ya está, o donde solamente los matrimonios era hombre y mujer y ya está, en donde creíamos que las familias estaban compuestas por hombres y mujeres. Yo pienso que incluso la familia es un tema que no se ha deconstruido tanto. O sea, si tú me dices, Jocelyn, ¿cómo imaginas la constelación familiar que tú quieres tener? Yo sería muy feliz maternando con un grupo de amigas y amigos, ¿no? Por ejemplo, en una constelación familiar así, en comuna, donde esto es algo revolucionario. No, hombre, hace años, la gente vivía en comunas. Entonces, pues, ¿qué le entendemos por tradicional? Lo que los últimos 100 años han conocido, ¿no? ¿Cómo, desde tu experiencia, cómo combatir la resistencia política y legislativa que hay a los derechos de las mujeres, como por ejemplo el aborto, que yo soy fiel creyente, yo soy abogado, que no puede, el derecho no puede dejarse influenciar por la religión, por ejemplo, que el derecho tiene que guiarse por la razón, por la ciencia, por cuestiones así. Lamentablemente, pues vemos que muchos políticos, muchas políticas se dejan influenciar por esto, por sus ideas religiosas, ¿no? Ya lo decía una candidata justamente el año pasado, o sea, yo creo en esto, pero eso no significa que yo no le voy a dar el espacio a mujeres que deciden abortar, por ejemplo, ¿no? Entonces, ¿cómo combatir esta resistencia que todavía existe sobre los derechos de las mujeres? Y digo, estamos hablando del aborto, pero podemos hablar de cualquier otro tema. La pregunta, ¿no? ¿Cómo combatir entonces la influencia que la religión ha tenido como en todos nuestros contextos, en lo político, en lo social y demás? Algo como un principio que dice que la educación tiene que ser, por ejemplo, laica, etcétera, etcétera, ¿no? Y sin embargo, seguimos teniendo, gracias al capitalismo, seguimos teniendo instituciones educativas que, pues de corriente, como yo pago mis impuestos y como hay capitalismo y como entonces yo tengo derecho a poner mi institución, pues voy a poner mi institución conservadora, ¿no? El patriarcado y el machismo tienen mucho que ver con el capitalismo, ¿no? Entonces, claro, el capitalismo y el machismo, y todavía añádele todo el tema de las religiones conservadoras, híjole. Y como lo decías, el tema del aborto, pues es uno de los temas más debatidos a nivel mundial.
pero como mencionas, justo, y como mencionas, uno de estos desafíos creo que es la democracia que tenemos. O sea, yo pienso, no pienso, creo que todos lo creemos y lo sabemos, tenemos una democracia súper débil, ¿no? Que se deja influenciar por todas estas corrientes. Entonces, en algunos contextos, en algunos gobiernos, en algunos países, pues las decisiones políticas, como ya lo dijiste, están influenciadas por estas creencias religiosas. En lugar de que nos basemos realmente en los derechos humanos, en la evidencia científica, en estos marcos legales, ¿no? Eh, es, es un reto bien grande que ahora no sabría cómo contestarte honestamente, cómo combatir, ¿no? Esta influencia de las instituciones religiosas. Yo diría que a lo mejor tendríamos que empezar a fortalecer, y por eso yo me cuestiono si los grupos conservadores, tradicionales, católicos, tendrían que estar también incluidos en el feminismo, ¿no? Es algo que yo me cuestiono nada más, porque creo que sí tendríamos que fortalecer esta separación entre la iglesia y el Estado, que aunque está marcada, creo que en la Constitución, pues sigue muy de la mano, pero está tan marcado que vivimos en una cultura todavía muy católica en México, ¿no? En donde creemos en una Virgen, en un Cristo y se practica a nivel cultural. Yo creo que respondiendo como a esta pregunta que decías, sí tenemos que empezar a separar esta cultura, de construirla, cambiarla. Y en cuanto a los temas de gobierno, generar política pública que esté basada en la evidencia, ¿no? En la evidencia, en los principios de los derechos humanos, en los principios de salud pública y no justo en las creencias individuales. O sea, un error que se ha cometido en México es pensar que cuando llegamos al poder, pues es poder para nosotros, ¿no? Y se nos olvida que estamos ahí porque nos votó el pueblo y nos debemos al pueblo. Entonces, pues bueno, en Puebla fue un todo tema, el tema del aborto. O sea, muchísimas administraciones pasaron para que se pudiera lograr el acceso a la interrupción del embarazo y muchísimos diputados justo era así como, pues no, es que estamos asesinando, ¿no? Y etcétera. Hasta hace poco logramos ese tema. Pero sí, creo que las políticas públicas deben estar basadas en los hechos y en los intereses de la salud y en los derechos de las personas en general. Luchar por esta autonomía, pues. Claro. ¿Por qué es importante que más mujeres ocupen puestos de liderazgo? ¿Por qué piensas tú que es relevante? Porque creo que tenemos que entender esa parte, porque te dicen, no, sí, es que ya tienes una presidenta. Ajá. Y luego, ¿por qué no más mujeres ocupando puestos de liderazgo? Por ejemplo, tenemos a la directora de Tesla México, que es mujer. O sea, ¿por qué es relevante que las mujeres ocupen esos puestos? Porque creo que hasta que las mujeres no tomemos estos espacios que históricamente no se nos han dado, no podremos ver qué es lo que le falta a esta sociedad. Es decir, hasta que las mujeres no llegaron a los congresos locales, no se empezaron a hacer leyes a favor de las mujeres. Hasta que las mujeres no llegaron a los congresos locales y federales, no se empezó a hablar de menstruación. O sea, por ejemplo, o sea, no se podía hablar de menstruación antes en un congreso, ¿no? Como, ay, ya las mujeres están locas. O sea, creo que hasta que llegan las mujeres es cuando empezamos a hacer toda esta política individual y como todos estos sufrimientos individuales y esta violencia que hemos vivido, finalmente estos puestos de liderazgo empezamos a hacerlo colectiva. Porque si algo que hemos hecho muy bien las mujeres es que sabemos trabajar en equipo, sabemos construir horizontalidad, ¿no? Sabemos que cuando llega, digo, y el discurso de la presidenta cuando llegó, por eso fue muy polémico, ¿no? Porque llegamos todas, o sea, hay unas que difieren, otras que no, pero cuando ella dijo el discurso, seguro todas estábamos llorando. Al menos yo lloré porque dije, güey, o sea, ¿cuándo en mi vida me hubiera yo imaginado ver a una mujer presidenta tomando el poder, ¿no? Entonces, porque nos representan, porque el que lleguen ellas significa que también se va a velar por algunos derechos nuestros, no por todos, pero algunos, y porque tenemos que deconstruir estas prácticas machistas, que vuelvo al tema, no porque las mujeres también lleguen a estos espacios de liderazgo, significa que van a ser las más sororas, ¿no? No, hay mujeres machistas todavía, entonces, pero sí, es necesario que lleguemos para que empezamos a abrirnos más a esta perspectiva de género. Dios, para ir cerrando, y ya hemos hablado mucho al respecto, pero para que quede concreto y claro, ¿cómo puede el feminismo influir en la construcción de sociedades más justas y equitativas, pues para todos? Uf, con mucho diálogo. Yo creo que hay que hablar siempre. Apenas con todo el tema de la migración, unas amigas me decían, pues ya no veas las noticias, ¿no? Y yo, ¿qué te pasa? O sea, no, no puedo, ¿no? Creo que dentro de todos nosotros siempre hay un defensor de los derechos humanos, un activista, un movilizador, una persona líder, ¿no? Em,
creo que llevemos todos estos temas a la mesa de a la mesa de nuestra casa primero, con nuestros papás, con nuestros amigos, con nuestros hermanos, y después los que tengamos este privilegio y oportunidad, llevarlos a más espacios, pero siempre desde una apertura al diálogo, ¿no? Desde siempre una construcción, un intercambio de ideas, desde un debate. No me importa si tú eres la persona más conservadora, me interesa saber por qué piensas así y que te des cuenta que a lo mejor pues te dieron brainwashing, ¿no? O a lo mejor no, o a lo mejor vienes de la voluntad, pero quiero saber por qué piensas así. Entonces, para tener sociedades mucho más inclusivas, más incluyentes, más igualitarias para todos, una, tenemos que estar abiertos al diálogo, no imponernos ideologías, o sea, compartirnos estas diferencias. Dos, aprendamos a trabajar en equipo. Y cuando me digo aprender a trabajar en equipo, me refiero a aprender a trabajar más en horizontalidad. Quitémonos esta idea de las jerarquías, porque justo si nos hablamos un día de jerarquías, ya lo haremos para otro podcast, pero hablar de jerarquías tiene mucho que ver con el patriarcado, tiene que ver mucho cómo el sistema ha propiciado que el uso de poder sea de arriba para abajo, ¿no? Como el de arriba es el que menos trabaja, pero el que gana un chingo, y el que está hasta abajo es el que trabaja un friego, pero gana poco, ¿no? Estas jerarquías tradicionales también han sido impuestas por el patriarcado del capitalismo. Entonces, para tener una sociedad más inclusiva, más incluyente, yo diría, trabajemos más en la horizontalidad, más en la construcción de liderazgos, de donde nuestros talentos los podemos ofrecer al servicio de algo, pero donde la persona esté en el centro de todo y no sea el capitalismo en el centro del todo. ¿Qué viene para el feminismo en los próximos años? Pues yo creo que hay mucho trabajo que hacer con todo esto que está sucediendo con Donald Trump y también con los modelos de democracia cayéndose en todas partes del mundo, incluso en Alemania, que también me da terror. Creo que el feminismo tiene aquí la responsabilidad de reforzar más este trabajo en equipo. Y pues sí, de movilizar. Creo que ahora va a ser más que nunca, ¿no? Y Joss, ¿qué es Yes She Can? Qué bueno que preguntas. Yes, She Can Weekend es una plataforma de la cual soy fundadora y CEO. Hemos trabajado desde el 2019 en visibilizar las violencias de las mujeres, pero también hemos trabajado mucho en discutir estos temas. Todo empieza porque yo me encontraba en Egipto y tuve la oportunidad de viajar a Egipto, la India, Tanzania, la India, Tailandia, a ver, primero África, Egipto, Tanzania y Etiopía. Y luego en Asia estuve en la India, en Indonesia y en Tailandia. Y justo ahí, a raíz de conversaciones con mujeres, descifrábamos pues cuál era el rol de las mujeres, ¿no? No como tal cuál era el feminismo, sino porque incluso esas mujeres no se sentían feministas ni nada, pero cómo era la experiencia de una mujer allá, porque en Europa y también en América Latina y en América en general, siempre se habla de cómo debería lucir una mujer feminista, ¿no? O cuáles deberían ser estos derechos por los cuales luchamos. Pero había mujeres africanas, había mujeres árabes que usaban sus burkas completamente como este velo que las tapa de los cabellos hasta los pies, y se sentían las mujeres más empoderadas y más completas y más incluyentes a la sociedad, ¿no? Entonces, mostrábamos, nuestro trabajo en ese entonces fue mostrar estos dos lados de las monedas, como de decir, una mujer que sí se llama feminista, que usa su burka, y una mujer que dice que no, que el uso de la burka no es ser feminista, ¿no? Entonces poníamos en debate esto. Eso es lo que hacemos mucho desde Yeshikan, pero uno de nuestros temas más importantes que trabajamos es la movilidad humana. Y por movilidad humana, entiéndase, pues migración, desplazamiento forzado, refugio, y lo que hacemos es que visibilizamos digamos que la violencia que atraviesan estas mujeres. Imagínate que las mujeres, ya hablamos de la interseccionalidad, la transversalidad, pero ahora las mujeres migrantes, ¿no? Ni son de aquí ni son de allá porque no están en su propio suelo, no están en el suelo de su país de origen. Y además son mujeres precarizadas, son mujeres que les han vulnerado completamente todos sus derechos. ¿Dónde están paradas? ¿No? Muchas de ellas víctimas de violencia, víctimas de trata de personas, víctimas de violación. Entonces lo que hacemos es justo redactar informes sobre estos temas, que justo lo vamos a presentar en la ONU, en la CSW, próximamente en marzo se va a presentar este informe. Y además tenemos programas como el famoso Diplomado de Políticas Públicas Migratorias. Tenemos actualmente muchísimas mujeres en México que son feministas, pero pocas de ellas son activistas a favor de la movilidad humana. Lo que queremos es reforzar la formación para estas mujeres feministas para que ahora también hablen del tema de movilidad humana, de qué está sucediendo y cambiar todas estas narrativas de odio que ha habido.
yo pensé que ya habíamos cambiado, que estábamos en un gobierno de izquierda y cosas así, y de repente escuchar todo de que sí, que está bien que deporten a los mexas, pero que no se vengan acá los guatemaltecos, ¿no? Que no se vengan acá los venezolanos. Que, bro, o sea, ¿cómo? Es que todos son delincuentes. Imagínate, si la delincuencia ya estaba aquí, ahora van a ser más, ¿no? Y yo, ¿qué les pasa? ¿Cómo? Entonces, estamos en la lucha constante de cambiar estas narrativas también. Y si yo quisiera entrar a alguno de tus cursos, conocer más acerca de Jessica Weekend, ¿a dónde entro, a dónde voy? ¿Tienes cuentas de redes sociales, página de internet? Sí, nos pueden buscar en redes sociales como Yes She Can Weekend, en todas las redes sociales, Facebook, Instagram, TikTok, todo. Y nuestro correo justo Yes She Can Project, @gmail, etcétera. Y ahí pueden encontrar, tenemos programas básicos de lo que significa horizontalidad, de comunicación, de liderazgo, incluso trabajamos mucho, hasta cursos para creación de comunidades, ¿no? Entonces, siempre se pueden integrar, mes con mes sacamos eventos y siempre estamos sacando programas. Por ahora únicamente trabajamos con mujeres, ¿no? Para reforzar y seguir formando y educando a nuestras mujeres feministas, pero tenemos programas, este año va a ser un reto porque en los temas de movilidad humana queremos involucrar a todas las personas, a hombres, a infancias, a la diversidad, etcétera. Entonces, por ahí pueden vernos en redes sociales y ver todos los proyectos que traemos. Jos, un último mensaje. Pues que combatamos como todos estos retos juntos, tanto hombres, mujeres, diversidad, todas las personas, luchar por el alcance de nuestros derechos humanos, que no se confundan con privilegios, que al final, ¿no? Es el Estado quien ha perpetuado, es el capitalismo, el machismo, el que ha perpetuado toda esta convivencia, y que nos unamos más en colectivo, más en horizontalidad, para construir justo democracias más fuertes. Estas democracias que van a poder justo proteger nuestra libertad de pensamiento, nuestra expresión, nuestras, ¿no? Como sin que ninguna pues, creencia, etcétera, religión y demás limite nuestros derechos fundamentales como personas. Luchemos por ellos, trabajemos en ello y construyamos en colectivismo. Jos, tus redes sociales. Jos Paredes, no, espérate, yo soy Jos Paredes en Instagram y Jocelyn Paredes en las demás redes sociales. Yo soy Jos. Jos, de verdad ha sido un episodio necesario, muy rico en información. Creo que nos han quedado claras muchas cosas, muchos mitos, muchas ideas erróneas que se arrastran del feminismo actualmente. Y bueno, ¿tú qué recomiendas? Si yo me quedé picado con el tema, ¿a dónde puedo recurrir? ¿Dónde puedo encontrar más información acerca del feminismo? Hay varios libros que yo recomiendo de Rita Segato. Hay libros, como lo es esta mujer Asadi, que es una mujer de la India, que es muy buena. Yo leo muchísimas mujeres racializadas, entonces, me estoy recordando un nombre. Ser, bueno, Chimamanda Ngozi es un must que tienen que leer, entonces leamos a estas mujeres y pues sí, los cursos de Yeshikan que tenemos. Ah, no, claro, definitivamente, pero igual, soy hombre y no puedo entrar todavía a los cursos de Jessica. Híjole, Puedo leer un libro, ¿no? Puedo leer un libro para ir avanzando. por favor, de mujeres feministas, de mujeres racializadas, te recomiendo eso, Chimamanda Ngozi, ya dijimos Rita Segato, bueno, a Sadik de la India, que también me encanta, por ahora les doy esos tres, pero sobre todo, si eres hombre, ábrete al diálogo, pregunta, deconstrúyete, inclúyete, no te alejes, que no te dé miedo este show. Ha sido un gran episodio, mucho que tenemos que reflexionar, que analizar, porque estamos ya entrando a este mes que va a ser pues de mucha información al respecto. Creo que podemos ir agarrando la información que más nos vaya llamando la atención y siempre leer, pero leer la ciencia, leer lo documentado, leer lo real y no es que me dijo fulanito, me dijo perenganito, la cadena de, que siempre sale la cadena de Facebook, ¿no? Hablando en contra de las mujeres y demás. Váyanse a la bibliografía real, a la bibliografía respaldada, para hablar y conocer más de estos temas. De verdad, muchas gracias por acompañarnos en este episodio. Esto es Cositas de Niños. Gracias por acompañarme en este episodio. En el siguiente llega mi amiga Mónica Mandujano para hablar sobre cómo el patriarcado ha afectado la sexualidad femenina. No olvides compartir este episodio y darle like para que el mensaje llegue a más personas.